Bueno, buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Estamos en el capítulo 9. Tenemos programado terminar el capítulo 9 hoy, los versículos 15 en adelante. Y bueno, el escritor de Hebreos ha venido entretejiendo los conceptos de tabernáculo, del nuevo pacto, del sacerdocio de Jesucristo. Pues demostrado ya pues con suficientes evidencias la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre eh, los sacerdotes, la superioridad del tabernáculo celestial en donde Cristo ejerce su sacerdocio versus el tabernáculo terrenal, que fue de las últimas cosas que estuvimos viendo. Y entonces hoy vamos a hablar el escritor de Hebreos nos tiene preparados el tema del poder de la sangre de Cristo. Vamos a estar reflexionando sobre ese tema y entendiéndolo tal vez de mejor forma. Los cristianos sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, apelamos a ella, pero vamos a ver aquí en Hebreos pues lo que la palabra del Señor tiene preparado para nosotros hoy. Así que retomando un poquito lo que veíamos la semana pasada, los últimos versículos, porque de ahí arranca lo que vamos a ver hoy, pues tenemos aquí pues vamos a leer los últimos dos versículos, que es donde empieza a hablar del tema de la sangre. Se menciona varias veces la palabra sangre y sabemos que los escritores bíblicos cuando repetían frases o conceptos o palabras, pues es porque están dando énfasis a esto. Entonces, por eso aquí en el pasaje que vamos a ver hoy se repite alrededor de 8 veces la palabra sangre. Entonces, el capítulo 14 dice, si esto es así, empecemos del 13, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaba de modo que quedaban limpias, ¿qué dice? Por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Amén. Y está hablando ya de lo que la sangre de Cristo significa, que la sangre de Cristo obviamente es superior a la sangre de todos los animalitos que se sacrificaban. Entonces, los versículos de hoy, aquí el versículo 15, si alguien me hace favor de leerme del 15 al 22 del capítulo 9, por favor, vamos a entrar en materia de lo que dice el pasaje de hoy. Los Hebreos 9, 15 al 22. Voy a leer yo, hermano Walter. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Éxodo 24, 8, 21. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí, como vemos en este pasaje, las letras que yo siempre pongo en amarillo porque es referencia a dónde está lo que el escritor está hablando. En Éxodo 24, pues Moisés leyó la ley, hizo un eh, ritual, podríamos decir, de derramar la sangre sobre eh, todas las cosas que aquí se mencionan. Dice, roció el libro de la ley a todo el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplen. Si vamos a Éxodo 24, pues no tenemos tiempo de revisar el pasaje, pero el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor nos manda. El pueblo se comprometió. Entonces, Moisés roció la sangre sobre el tabernáculo, sobre todos los objetos que se usaban en el culto. Y aquí dice, de hecho, la ley misma exige que casi todo sea purificado con sangre. El casi lo usa aquí el autor porque pues hay algunas excepciones, habían cosas que se podrían purificar con agua, pero generalmente todo era purificado con sangre. Pero en esencia está pues ya uniendo las cosas y dice que Cristo como mediador de un nuevo pacto, ¿para qué? ¿Para qué Cristo ha sido eh, 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 mediador de un nuevo pacto? ¿Para qué él tomó ese cargo, esa responsabilidad? Dice, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Y cuál es la herencia eterna prometida? Pues nuestra salvación. Esa es la herencia que esperamos, ¿verdad? Y dice ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Aquí hay una palabra que se usa para testamento, una palabra griega, y es la misma palabra que se utiliza para pacto. Si nos ponemos a pensar qué es un pacto, ¿alguien me puede decir qué es un pacto? ¿Qué considera que es un pacto? Es un acuerdo, me dijeron por aquí, pero en silencio. Un convenio Un convenio, muy bien. entre personas. Un compromiso. Un compromiso. Así es, muy bien. Bueno, la palabra griega, diafeke, que se utiliza aquí, significa, como ya dijimos, pacto y significa a la vez testamento. Esto sucede en la mayoría de los idiomas. Por poner un ejemplo, en el idioma castellano, si hablamos de una carta, pues podemos referirnos a una misiva, a una nota que escribimos, que enviamos, pero también puede referirse a una carta de un juego de azar, de un naipe. Los naipes se juega con cartas. Entonces es la misma palabra, pero tiene dos significados y la entendemos de acuerdo al contexto. Lo mismo pasa con esta palabra, significa lo mismo. Entonces, pero se traduce aquí de acuerdo al contexto, en primer lugar como pacto y en segundo lugar como testamento. Pero, pues a lo que el autor quiere llegar, dice, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras viva. Eso, pues yo no sé si alguien aquí ha recibido una herencia, pero pues obviamente uno no puede reclamar en vida que se haga vigente un testamento. Los abogados hacen el testamento, por ejemplo, de una persona que tiene mucho dinero, y un hijo no podría llegar y decir, mire, yo quiero cobrar el testamento. Bueno, tráigame el certificado de defunción de su papá, pues no, es que él no ha muerto. Entonces no se puede, no puede tomar usted su parte porque según la ley, hasta que el testador muere, entonces entra en vigor. Y por eso era necesario la muerte de Cristo, porque Él
Dios nos ha prometido una herencia, nos ha prometido nuestra salvación. Entonces, Cristo es el garante. Él vino a ejecutar la sentencia de Dios de que la paga del pecado es muerte y a morir en la cruz para que nosotros podamos recibir esa herencia, para darnos acceso a la salvación. La salvación es por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra forma de salvarse. No es por lo que hagamos, por nuestras buenas obras, porque somos buenas personas, porque somos misericordiosos. No, la única manera de recibir perdón por nuestros pecados es por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y Él murió por todos los pecadores, presentes, pasados y futuros. Y esto es importante mencionarlo porque, bueno, en la ley, aquí en Guatemala, y me imagino que en muchos lugares también, hay un artículo que dice que la ley no puede ser retroactiva, salvo cuando favorece al reo. Entonces, por ejemplo, si se establece de ahora en adelante que no es que los parientes de alguien que haya estado en el poder, que de hecho es algo que se está discutiendo ya en Guatemala. Anteriormente, los parientes de alguien, de un presidente, los parientes cercanos no podían optar a la presidencia. A partir de ahora, pues aparentemente sí se va a poder, pero eso no puede ser retroactivo. O sea, lo que ya pasó, ya pasó. O por ejemplo, si hay una ley que diga, a partir de julio, el IVA baja al 5%. Bueno, eso no puede ser retroactivo. Los que ya pagamos el 12% durante tantos años ya no nos van a devolver el dinero. Pero cuando favorece al reo, sí. Si alguien, algún gobierno decidiera que la corrupción ya no va a ser, la corrupción o el robo ya no va a ser motivo de cárcel, entonces automáticamente salen en libertad a todos los presos que han robado. En el sacrificio de Cristo es así, favorece al reo, nos favorece a nosotros que somos los culpables de los delitos, los culpables de pecado. Entonces, favorece retroactivamente, no solo nos perdona todos los pecados pasados, sino que perdona a todos los pecadores del pasado. Los que vivieron antes de Cristo, pues tenían fe en la venida del Mesías. Ellos esperaban un evento futuro y fueron justificados por la fe, como el caso de Abraham. Dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pues ellos esperaban la venida de Mesías. Nosotros tenemos la garantía de la venida del Mesías. O sea, nuestra esperanza está en la segunda venida de Cristo, pero nuestra garantía está en que ya vino y en que ya pues derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, no solo tenemos esperanza, sino tenemos una garantía de que eso se va a cumplir. Tenemos un fiador que es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso él habla aquí de que hace esta analogía con el testamento y con la herencia material. Sin embargo, pues toda analogía tiene sus limitaciones, porque una persona puede dejar una herencia, los herederos la reciben, pero los herederos también mueren. Entonces es limitada. En el caso de la herencia del Señor es eterna. La vamos a recibir para siempre. Y esa es la diferencia que podríamos mencionar aquí con esta analogía. Entonces dice, ni siquiera el primer pacto se había establecido sin sangre. Porque, dice, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés... hay un micrófono abierto por ahí. Vamos a cerrarlos. Bueno, dice...
De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con el agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Si vemos Éxodo, vamos a ver algunas diferencias entre lo que Éxodo 24 dice y lo que está hablando aquí el escritor. Pero recordemos, ya lo mencionamos anteriormente, que primero el escritor usó pues la Septuaginta, que era una traducción posterior que tiene algunas diferencias con los escritos originales. Y en segundo lugar, este escritor de Hebreos pues conocía la tradición oral, todo lo que se hablaba de lo que se hacía anteriormente y que probablemente no esté con todo lujo de detalles en Éxodo 24. Pero son algunas diferencias de forma y no de fondo. El punto es que aquí dice el escritor de Hebreos que Moisés rociaba con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Y lo que tenemos que poner énfasis y atención es que dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. O sea, los pecados en el antiguo pacto, los pecados del pueblo de Israel, no eran perdonados, eran cubiertos. La sangre de los corderos cubría el pecado. Pero en la conciencia del pecador, pues estaba esa carga que purificaban externamente, cubrían el pecado, pero no eran absolutamente perdonados hasta que Cristo vino a morir en la cruz. Y él sí tenía la capacidad de decirle a las personas, tus pecados te son perdonados, porque él ya sabía que él iba a morir por eso y que por lo tanto ahí sí había remisión, había perdón de pecados, no cobertura, sino perdón total. Pero bueno, entonces los utensilios, el tabernáculo, el libro de la ley, pues eran purificados con la sangre de los animalitos. Pero el versículo 23 dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a ellos. Ya vimos en las clases anteriores que el tabernáculo que construyó Moisés era una copia, era una sombra de lo que Moisés vio, de lo que Dios le enseñó en el monte. Dios vio la gloria, vio el tabernáculo celestial, y entonces recibió instrucciones de hacer una copia. Entonces, las copias eran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a ellos. Este pasaje es un poquito difícil de interpretar, porque está hablando de que el original, las realidades celestiales, pues necesitaban ser sacrificadas. Dice, las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. El tabernáculo, los utensilios del tabernáculo se purificaban con la sangre de los animalitos. Pero entonces las realidades, los originales de lo que está en el cielo, fue purificada con un sacrificio superior. ¿Y qué sacrificio es ese? El sacrificio de Cristo. ¿Cómo así que las cosas celestiales necesitan ser purificadas? Bueno, vámonos a la dimensión espiritual, porque ya hemos hablado que tenemos que considerar la dimensión material de algunas cosas, pero la dimensión espiritual es diferente. ¿Qué sucede en el cielo? El cielo es el trono de Dios, es la morada de Dios, es un lugar de santidad. Dios es santo. Y sin embargo, pues el sacrificio de Cristo abrió la puerta a personas pecadores como nosotros. Entonces, lo que esto quiere decir es que la sangre de Cristo nos dio acceso a nosotros, pecadores, para entrar a la misma presencia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia y nos santifica, nos da esa santidad que necesitamos para presentarnos en los lugares, en las realidades celestiales. Entonces era necesario que la sangre de Cristo
pues nos diera acceso. Por eso habla de que las cosas celestiales necesitaban un sacrificio mayor, un sacrificio mejor, que era el sacrificio de Cristo. En efecto, Cristo, él ya lo mencionó anteriormente, pero lo voy a repetir, no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario. Cristo no entró al templo, al lugar santísimo, pues estuvo varias veces en el templo, pero él no tenía acceso al lugar santísimo porque no era un sumo sacerdote por las leyes humanas o las leyes, o la ley de Moisés. Él era un sumo sacerdote superior, previo al sacerdocio arónico, al sacerdocio levítico. Mucho antes de eso, él ya era rey y sumo sacerdote. Por eso se dice que era según el orden de Melquisedec. Que cuando vimos Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Pues una de las posibilidades es que haya sido el mismo Cristo, una cristofanía que se le presentó a Abraham, el mismo Cristo que fue el que se presentó a Abraham, lo bendijo y Abraham por lo tanto le dio sus diezmos. Puede haber sido un tipo también, que existen los tipos o el prototipo de lo que iba a venir. Pero en esencia, Jesucristo fue un sumo sacerdote superior y por lo tanto no podía ejercer el sacerdocio en una copia del templo, del tabernáculo verdadero, porque él, su sacerdocio, lo ejerce en la misma presencia de Dios, en el tabernáculo celestial. Entonces, él dice, en el cielo mismo, ejerce su sacerdocio para presentarse ante un Dios. Y miren este detalle, a presentarse en favor nuestro. Él está en la presencia del Padre a favor nuestro. Y como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo pudo haber llegado al cielo, pues obviamente como hijo de Dios, ejercer todo su derecho, estar en la presencia de Dios. Y bueno, yo ya fui a la tierra, ya hice mi trabajo, ya fui a los míos y los míos no me recibieron, entonces hay que miren cómo sale. Pero no, Él está a favor, Él está intercediendo con nosotros, Él está de nuestra parte. Por eso es que no tememos a la venida de Cristo, la anhelamos, y aquí se menciona al final, porque sabemos que Él está de nuestra parte. Ir condenados a un juicio, o ir, digamos, si alguien nos demanda y vamos a juicio, pues si sabemos que tenemos un abogado defensor, que es el mejor defensor de Guatemala, y que incluso el juez nos conoce, sabe quiénes somos, es nuestro amigo, entonces sabemos, llevamos todas las posibilidades de poder ganar ese juicio, y por lo tanto vamos tranquilos. Lo mismo pasa aquí. El Señor está a favor nuestro y eso nos da paz, eso nos da tranquilidad, que esa paz y esa tranquilidad no lo tenían en el antiguo pacto. Se ofrecían los sacrificios, se cubría el pecado, pero no existía esa conciencia de que nuestros pecados habían quedado limpios. Como leímos en los pasajes anteriores, en la profecía de Jeremías, dice, haré un nuevo pacto con mi pueblo. Y dice, perdonaré sus transgresiones, perdonaré sus faltas, perdonaré sus pecados y nunca más me voy a acordar de ellos. El Señor los borra para siempre. Él está recordando nosotros las cosas malas que hicimos y sentirnos culpables por eso es subestimar el sacrificio de Cristo y el perdón de Cristo, porque Él borra nuestras transgresiones, no se acuerda más de nuestros pecados, las tacha ahí, y ya no tenemos que preocuparnos, podemos tener una conciencia limpia, podemos sentirnos tranquilos, y por eso es que el autor de Hebreos mencionó anteriormente, y lo estudiamos, que Cristo nos da reposo, Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz, porque podemos estar con toda la tranquilidad que Él está a favor nuestro. No es como lo miran algunos, alguien que esté con una espada ahí lista para cortarnos la cabeza con cualquier error que cometamos. No, Él está a nuestro favor, Él está de nuestro lado, Él está en nuestro equipo, no tenemos por qué preocuparnos. Y dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo.
Imagínense cuántas veces hubiera tenido que entrar Cristo al santuario terrenal si hubiera sido un sumo sacerdote terrenal. Solo desde que vino para ahora, hay 2000 años, más de 2000 años, ya hubiera tenido que entrar más de 2000 veces al lugar santísimo a sacrificar animalitos para cubrir nuestros pecados. Pero como su sacrificio es perfecto, como su sangre es perfecto, como Él es Dios y Él tiene la capacidad de limpiar y de perdonar, Él entró una vez y para siempre. Por eso dice Él, ahora, al final de los tiempos, para ellos, para los que vivían en la época de Jesucristo, esto es el final de los tiempos, de Jesucristo para acá. Por eso dice ahora, al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. No cubrirlo, acabar con el pecado. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo, como ser humano, que él se hizo humano, fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a los que lo esperan. ¿Quiénes lo esperan? Nosotros lo esperamos, lo esperamos y sabemos que pues Él va a venir otra vez y anhelamos su venida. El libro de Apocalipsis, bueno, la misma Biblia termina con, ven Señor Jesús, dice, ven pronto. Entonces, por eso Pablo menciona tanto, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y todas las aflicciones del mundo actual no son comparables con la vida venidera. Y Pablo estaba consciente que pues era para él mejor morir, pero por amor al ministerio y a todas las personas a las que él pues les compartía el evangelio, él sabía que ese era su trabajo en este mundo. Pero anhelamos la venida del Señor. Y entonces el pasaje, el énfasis del pasaje de hoy es en ese poder, en ese poder que tiene la sangre de Cristo. Hay un corito antiguo que hace mucho tiempo que no oigo que se cante, pero que hablaba de esto, que decía, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Los coritos antiguos, no sé si es porque soy viejo, pero me encantan porque pues hablan de mucho de estas cosas que son tan importantes de entender y de hacerlas nuestras. Eh, hace un tiempo, bueno, el Papa actual de la Iglesia de Roma, el Papa Francisco, a mí en lo personal me cae bien. No lo conozco personalmente, pero de lo que he leído, he oído, de lo que él dice, me parece una persona, pues, accesible, de, pues, es con mentalidad abierta a muchas cosas. Pero cometió un error terrible, un error garrafal. No digo imperdonable porque el Señor pues perdona todo, ¿verdad? Pero en un discurso, en una visita a una ciudad de Colombia, él en su mensaje que dio al pueblo que estaba ahí reunido, él dice, por las venas de Cristo corre sangre pagana. Obviamente se le dejó venir todo el mundo, le llovieron las críticas, y está en YouTube, o sea, ustedes lo buscan ahí, ese mensaje está grabado, a menos que ya lo hayan borrado, pero hasta donde yo lo busqué, sí lo encontré, no es algo que se haya inventado. Él lo dijo. Asumo, quiero creer y creo que no lo dijo con mala intención. Seguramente en su mente estaba que en la genealogía de Jesucristo había gente pagana, como es el caso de Rahab. Rahab era habitante de Jericó, de un lugar pagano, y encima era una prostituta. Sin embargo,
ella creyó en Dios, ella reconoció, les dijo a los espías, yo sé que el Dios de ustedes es el verdadero Dios, es poderoso. Y así que cuando vengan y entren, el Señor, yo sé que el Señor les va a entregar en sus manos esta ciudad. Entonces cuando vengan, quiero que me salven a mí y a mi familia. Entonces por esa fe, también a Rahab le fue contado por justicia, fue aceptada dentro del pueblo de Israel, se casó con un israelita y formó parte de la genealogía de Jesucristo porque es la bisabuela de David, o fue la bisabuela de David, y sabemos que Cristo pues era descendiente de David, hijo de David, como se le menciona. Entonces, seguramente el Papa estaba queriendo dar un mensaje de misericordia o evangelístico, pero realmente dijo algo totalmente fuera de lugar que va en contra de esto. A él se le olvidó lo que dice el escritor de Hebreos. Cristo, por voluntad propia, se hizo un ser humano, pero no perdió su naturaleza divina. Él no dejó de ser santo, y por lo tanto su sangre no puede ser pagana, no puede correr por su vena sangre pagana. Él purificó, él limpió la sangre de todos los que estaban anteriormente, de la misma Rahab y la nuestra. Entonces, por medio de su sangre nosotros obtenemos santidad. Algo contaminado no puede purificar. Como que si pues, decidiéramos ir a lavar los platos del almuerzo a un desagüe, a lo mejor se les quita la comida y se ven limpios, pero van a quedar totalmente contaminados, porque algo contaminado no puede purificar otra cosa. Entonces, si por las venas de Cristo corriera sangre pagana, ¿cómo podría esa sangre limpiarnos a nosotros? Como digo, fue un error garrafal que demuestra que pues, el Papa tampoco es infalible como alguna vez se ha mencionado dentro de la iglesia. No soy partidario de criticar a las personas que no piensan como yo, pero como cristiano y como profesor de Biblia, tengo la responsabilidad de denunciar el error. Así sea un error cometido por alguien de mi misma religión o de mi misma fe, pues es necesario denunciarlo. Y este fue, como digo, un error terrible del Papa Francisco. Yo no sé si ya lo rectificó. Si alguien de casualidad que está viendo esta grabación y lo conoce o tiene acceso al Papa, díganle por favor que por el bien de los cristianos del mundo, aclare eso y rectifique. Porque su mensaje, lo que él dice no es para una congregación ni es para un pueblo, es para todo el mundo. En todo el mundo oyen y respetan lo que dice. Entonces, cuando un profesor se confunde, pues confunde a todos los que lo están escuchando. Entonces es necesario aclarar. Yo me he confundido, a mí me ha pasado, yo he cometido errores en el momento de dar estas explicaciones y me ha tocado rectificar. Y si ustedes han oído alguna vez decir algo, me han oído decir algo con lo que no están de acuerdo o que los ha confundido, por favor, díganmelo. Yo no me voy a enojar por eso porque me hacen un favor, me dan la oportunidad de corregir los errores. Cualquiera puede meter la pata, pero es importante rectificar y es importante, como en este caso, pues no subestimar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es santa, la sangre de Cristo nos purifica, es la sangre del Hijo de Dios, Él es nuestro mediador, Él está por nosotros en la presencia del Padre, Él quita toda transgresión, todo pecado, y Él pues solo tiene cosas buenas para nosotros, amor, justificación, libertad, sanidad, pues, ¿qué más les puedo decir? Adopción, nos ha adoptado como hijos. Son todos los beneficios de su muerte en la cruz, del derramamiento de su sangre. Por eso sabemos, estamos claros, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo voluntariamente decidió derramar su sangre para convertirse en nuestro mediador, para convertirse en nuestro puente, para
para entrar a la misma presencia del Padre, nuestro intercesor en la presencia del Padre, y el que nos da la santidad, el que nos da el acceso para llegar ante un Dios santo, ante un Dios en un santuario pues santo, y, pues, donde no podría pues, compartir, digamos, una persona pecadora con la santidad de Dios. Solo por medio de Jesucristo, nosotros, pecadores, contaminados, pues somos limpios de nuestro pecado, se borran nuestras transgresiones y llegamos a la presencia del Padre en santidad, como que si nunca hubiéramos hecho nada, ¿verdad? Como así, muy limpitos y muy santos, pero únicamente por la sangre de Cristo. Y eso es lo que le da ese poder, lo que dice este corito, sin igual poder, en Jesús que murió, en la sangre que él vertió, por ustedes, por mí, por cada uno de nosotros. Y esa garantía tenemos. Por eso, este último versículo dice, aparecerá por segunda vez. Ya no para cargar con pecados, ya no va a venir a presentarse en sacrificio otra vez porque ya no lo necesita, se presentó una sola vez para siempre, sino va a venir ¿a qué? A concretar ese regalo maravilloso que nos a traer salvación a los que lo esperamos. Esa salvación tan anhelada, esa herencia, esa es nuestra herencia, y no es una herencia que se va a terminar cuando muramos, porque al contrario, la vamos a recibir después de dejar este mundo, y la vamos a recibir una sola vez y para siempre. Bueno, sigue esto en los versículos siguientes, pero creo que es lo más importante, lo que debemos enfatizar, o lo que queremos enfatizar en este día. Solo tal vez leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, en los versículos 9 y 10, dice, con tu sangre has comprado a los hombres para Dios, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Y también hay cosas que nos podrían confundir. Dios murió Jesucristo murió para perdonar los pecados de todo el mundo y de todas las generaciones, como ya dijimos, pasadas, presentes y futuras. Entonces alguien podría decir, bueno, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya todos somos salvos, ¿no? Salvación universal en la que piensan muchos. Pero eso tampoco es una realidad. Recordemos que la Biblia dice justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es de que bueno, ya murió en la cruz, ya nos santificó, entonces ya estamos limpios todos y somos salvos todos. ¿No? Es importante creer en lo que el Señor hizo, confiar en el Señor, y como aquí dice, saber que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces por el día de hoy. Hoy fue una explicación un poco más breve, pero vamos a seguir en esto. Y el escritor sigue repitiendo conceptos. No es que se le olvide lo que ya dijo, como me pasa a mí muchas veces, sino que él enfatiza y quiere que esto quede bien claro, y con que un concepto nos quede claro en cada una de las reuniones que estamos viendo, pues entonces con eso creo que cumplimos el cometido, porque también a veces cuando tenemos mucha información complicada de entender, pues cuesta más poder llevar la secuencia. Así que tenemos todavía un tiempo por si tenemos preguntas, alguna duda, algún comentario adicional. Hermano Walter, una pregunta. Entonces, eso quiere decir ¿qué papel juega entonces la Santa Cena? Como eso representa la sangre también de Cristo y
Y nos han también dicho que es la remisión de pecados. Sí, gracias, Carol. Muy buena pregunta. En el aposento alto, en la última cena, el Señor tomó el pan y tomó el vino. Y dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Y hagan esto siempre en memoria de mí. Ahí Él instituyó el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ya el pacto antiguo era un pacto de obtener. Yo obtenía perdón por medio de los sacrificios. O sea, mi culpa quedaba cubierta por los animalitos que se sacrificaban. O sea, había algo que yo tenía que hacer. Dice en el antiguo pacto, hagan estas obras y por medio de estas obras van a vivir. Había que cumplir con la ley para poder tener vida. ¿Alguien pudo cumplir? Ninguno. No era posible por medios humanos cumplir con todos los requisitos de la ley de Dios. El nuevo pacto es de recibir. Ya no tenemos que dar, ya no tenemos que hacer cosas para ganarnos la salvación. Es algo de recibir. Tenemos que recibir el regalo que Dios nos da. Claro, si no lo recibimos, no nos lo va a dar a la fuerza. El regalo de Dios está para todos. O sea, no es que la salvación sea universal, pero el ofrecimiento es universal. La oferta de la salvación es para todo aquel que en él crea, dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero hay que recibir el regalo. Hay que, pues, tener la certeza, la fe de que es un regalo del Señor Jesucristo. Entonces, la Santa Cena es la institución del nuevo pacto. Y el Señor dijo, háganlo en memoria de mí. Por eso es que incluso en algunas congregaciones se hace todos los meses, en otras es más esporádico, pero independientemente de cuándo lo hagamos, lo importante es que recordemos el nuevo pacto, recordemos que ahora estamos bajo el pacto de la gracia, del regalo de Dios, ya no del obtener por las cosas que hacemos. Esa es la importancia de la Santa Cena. Y es interesante que en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, a los cristianos se les acusaba de muchas cosas, y una de las cosas que se les acusaba es de ser caníbales, ¿verdad? Porque Cristo dijo que el que no come carne ni bebe mi sangre. Entonces eso fue interpretado literalmente, ¿verdad? Como que los cristianos comían carne humana. Pero eso no es así. Para nosotros eso es un símbolo, un recordatorio del pacto en el que estamos, de la condición en la que estamos. La Iglesia Católica tiene otro concepto. Para ellos, ellos creen en la transubstanciación. Ellos consideran que en el momento de la Eucaristía, literalmente la hostia se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre. Por eso, si ustedes han visto alguna vez en una misa el tema de la Eucaristía, el sacerdote moja la hostia en la copa, en el vino, y la da para que pues, el feligrés pruebe la sangre y la carne de Cristo, pero hasta donde yo he visto, yo creo que no pueden ni masticarla, ¿verdad? Tienen que dejar que se deshaga en la boca por ese concepto de que literalmente están comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo. Y el sacerdote, las miguitas que quedan en el azafate donde tienen las hostias, la echa dentro de la copa de vino y la mueve antes de tomarla para no desperdiciar nada, porque para ellos es literalmente la carne y la sangre de Cristo. Nosotros no aceptamos esa creencia. Para nosotros es un simbolismo, pero es un simbolismo que nos tiene que hacer reflexionar en el momento de tomarla, de cómo estamos viviendo. Si realmente estamos conscientes del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, si estamos valorando su sangre,
Porque ¿cuánto cuesta nuestra salvación? Pues nada más y nada menos que la sangre de Cristo, la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Entonces, hacer conciencia de eso y decir, bueno, realmente estoy actuando en agradecimiento a eso, estoy consciente de lo grande y lo importante que fue el sacrificio de Cristo, y mis obras, ahora sí, mis obras van de acuerdo a lo que Cristo hizo por mí. No es que mis obras me vayan a salvar, no es que cómo me porto pues vaya a ser clave para mi salvación, pero cómo me porto va a demostrar si yo realmente estoy valorando lo que Cristo hizo. La forma en que yo actúo es un reflejo de mi fe. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te voy a decir que esa fe no existe, es una fe vacía. La verdadera fe se refleja en cómo actuamos, cómo nos comportamos, en que haya coherencia entre lo que pensamos, en lo que predicamos y en lo que vivimos. Si no hay coherencia, pues nuestra fe es falsa, es vacía, es mentira. Como cuando dice la Escritura, el que dice que ama a Dios y no a su hermano es un mentiroso, porque si no puede amar a Dios, a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Eso es la coherencia y eso es la fe, y eso es la demostración de la fe. Pero contestando a su pregunta, la institución, la última cena, la despedida de Jesús de sus discípulos, es donde él instituye ahí, porque él sabe que va a ser sacrificado. Entonces él instituye el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y la Santa Cena es para recordar ese acto. Gracias, hermano Walter. Muy bien, no sé si hay algo más, si no, pues lo dejamos hasta aquí.